Está en el aire. Los amigos del misterio, de la nave, de cualquier posición, de cualquier creencia, eso no lo podemos negar. Es un asunto que en los últimos años ha cobrado una grandísima popularidad. ¿Por qué? Estas figuras, con tantos milenios a su espalda, están reverdeciendo viejos laureles. Yo creo que son más famosas que nunca. Las personas buscan códigos extraños y la sensación de que hay una historia escrita que no se contó. Hay historias oficiales. La historia empieza en Sumer, otros muchos libros de los primeros arqueólogos que empezaban a descifrar este mundo de tablillas con escritura cuneiforme. Yo tengo que decirlo, aparecen los Anunnaki. Por cierto que aparecen como personajes con un talante un poco siniestro, casi como entre dioses venidos del cielo y criaturas del inframundo. ¿Qué eran realmente? ¿Por qué nos preguntáis tanto por eso? ¿Por qué nos preguntan ustedes tanto por eso? Yo creo que para el debate de esta noche, que seguro que va a ser polémico, explosivo, pero lo más interesante es que va a lanzar ideas que luego ustedes recogen a su forma, hacía falta algo diferenciador. Y me explico. Alguien que en España, y hay muchos miles de personas que creen ciegamente en esto, en esta historia paralela, que defendiese con su honestidad, de alguna forma, con su creencia, que esto es una verdad. Porque aquí, lógicamente, tendremos otro sector que crea que esto es una fantasía. Lo hacemos por ustedes, para que tengan más información. Esa persona, ese investigador que se ha ido especializando en el asunto que tiene que ver con los Anunnaki, que tiene una obra llamada Anunnaki, los creadores de la humanidad, es David Parcerís, está con nosotros. David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Iker, encantado de estar aquí. Pues encantado de que estés con nosotros y que nos cuentes, porque yo creo que eres el ejemplo de investigador que descubre una cosa, se mete a fondo en ella y que no tiene dudas. Tú no tienes dudas de que esto no es una cuestión literaria fantástica. No, yo me juego la vida aquí mismo. Es decir, no es cuestión de decir pongo la mano en el fuego. ¿Por qué tienes eso ahí? ¿Por qué traes estas figuras de un poder enorme? No sé qué son exactamente o qué quieren representar, pero en tu opinión, ¿qué representarían esas figuras tan antiguas? Esto es una representación de estos seres, de estos Anunnaki, de estos visitantes que hace miles de años civilizaron Sumeria. Y esto pertenece a la cultura Ubaid y está encontrado, creo que era el norte de Irak, en el yacimiento de Jarmo. Estas figuras para mí son muy importantes porque muestran estos cráneos dolicocéfalos, alargados, con estos ojos almendrados. Y lo más interesante aún es la hembra, este era el macho. La hembra parece estar sujetando un bebé, aún en periodo lactante, y tiene unas facciones más reptilianas aún que la propia madre. Pero claro, si esto se terminara aquí, uno puede pensar que es una simple casualidad o coincidencia, pero realmente, como podemos ver aquí, ya existen cráneos que se han encontrado. Algunos de estos pertenecen al Museo Arqueológico de Lima y al Museo Nacional de Ica. Estos cráneos, claro, uno puede pensar que pertenecen a antiguos rituales de deformación. Lo que se ha contado siempre, vamos. Lo que se ha contado siempre, que el niño cuando nace le ponen unas tablillas de madera con una cinta de cuero y sufre el chaval una compresión craneal constante. Pero con eso lo único que consigues es deformar la frente, los laterales y la nuca. Lo que jamás se podría conseguir es, digamos, aumentar en centímetros cúbicos la capacidad del cráneo. El cráneo más grande del que se tiene constancia, cráneo humano más grande, medía 1980 centímetros cúbicos. Pero es que algunos de estos cráneos llegan a medir hasta 3.200 centímetros cúbicos. ¿Pero qué conexión puede haber, David? Y te agradezco la claridad entre esas figuras que nos remontan a milenios en creciente fértil y esto que viene de Perú. ¿Tú me quieres decir que los Anunnaki o su presencia, sus descendientes, qué sé yo, han estado en nuestras culturas antiguas permanentemente? Permanentemente, y además está ahí siempre implícita la simbología de la serpiente, del dragón, del reptil. Siempre hablan de lo mismo, vayas a la cultura que vayas. ¿Por qué siempre hablan de lo mismo? ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma tienen una historia en la que tú crees de nuestra propia creación. Es decir, somos hijos de estos seres, yo creo que de estos semidioses o dioses que nos crearon como experimento. Esta es la gran teoría, ¿no? Sí. ¿Lo crees? No, estoy absolutamente convencido y creo que hay bastantes pruebas, incluso a nivel genético, de que nosotros, pues evidentemente tenemos 46 cromosomas y la evolución lo que no puede hacer es disminuir las cantidades cromosómicas. Los homínidos tienen 48 cromosomas. Entonces ahí se está ahora, pues muchos genetistas hablando, sobre todo uno de los máximos divulgadores en este tema es Lloyd Pye, que hablan de que los cromosomas 2 y 3
cromosomas humanos, han sido cortados y ensamblados por, digamos, por la parte de los telómeros. Entonces, ahí hay un proceso que se nota que ha habido una manipulación genética importante. Esto es clave, David. Y estamos escuchando a David Parcerisa para que tengamos claro, como portavoz de en qué se cree, o gran parte de la comunidad de investigadores del tema, en qué creen, para que luego el debate sea más fructífero, tengamos que estar repitiendo términos. O sea, que siempre en tu posición hubo una manipulación genética en la antigüedad para crearnos, para esclavizarnos también quizá. Sí, esto se remontaría según Sitchin, y luego podemos matizar que yo no estoy de acuerdo con Sitchin en todo, ni mucho menos. Hace unos 445.000 años habrían llegado a la Tierra unos seres supuestamente procedentes de Nibiru. Nibiru sería el planeta de cruce, de órbita superelíptica, que haría un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Entonces, aquí es fundamental dejar claro quiénes son los protagonistas principales de esta trama. El soberano de Nibiru sería Anu, dios del cielo, y tendría dos hijos en constante rivalidad. Enki, señor de la tierra, y Enlil, el dios del viento y las tormentas. Al parecer, se enfrentaban a un problema en su atmósfera bastante parecido al proceso que estamos pasando ahora, que se va degradando el ozono. Entonces ellos estaban expuestos a los rayos cósmicos, había unos graves contrastes térmicos en su mundo, idearon un sistema muy ingenioso, a través del cual lo que hacían era lanzar partículas de oro pulverizado en suspensión en la estratosfera, creando así como una especie de barrera de protección contra dichos rayos cósmicos. El caso es que vinieron a la Tierra en busca de oro, y supuestamente el primero en llegar aquí fue Enki, un ser al que se considera como un gran científico y genetista, y lo hace en las aguas del Golfo Pérsico. A través de una gran logística, crea una modalidad de minería acuática por vía marítima. Entonces sacan el oro, digamos, bordeando la costa. El sistema logístico fracasa tras muchos intentos, y entonces Anu envía a su segundo hijo, Enlil, y se asienta en la Mesopotamia meridional. Y ahí levanta 7 ciudades funcionales para la misión de extraer oro. Encuentran grandes yacimientos de oro en el sudeste de África, creo que bastante cerca de Zimbabue, si no recuerdo mal. Pero claro, ¿qué ocurre? Si ha fallado el sistema logístico, ahora necesitamos mano de obra, necesitamos mineros para extraer ese oro. Entonces, los encargados de hacer eso son los llamados Igigi, significa aquellos que ven y observan. De hecho, aparecen como si llevaran unas grandes gafas, unos grandes ojos, en diferentes representaciones. Los Igigi serían como los dioses menores, los encargados de realizar esas tareas sucias que estos dioses Anunnaki no quieren hacer. Entonces, a base de mucho tiempo de soportar altas temperaturas en dichas minas, se produce un motín y casi estalla un consejo de guerra. Se supone que piden el cese total y definitivo de estas minas. Entonces se celebra una asamblea extraordinaria en la que se deciden posibles soluciones. Y ahí es cuando aparece este personaje, Enki, el señor de la tierra, que con sus conocimientos genéticos les presenta, les ofrece, digamos, la posibilidad de crear un Lulu. Un Lulu es un esclavo primitivo, un ser, pero claro, él lo que pretende no es crear una nueva especie partiendo desde cero, biológicamente hablando, sino aprovechar para hacer un hibridaje con el neandertal o neandertalensis. Y David, para resumir, porque muy interesante, y estoy seguro que gran parte del público está diciendo qué está diciendo este hombre, y otra parte está diciendo, me encaja, ¿no? Con esas lagunas que hay en torno a nuestro propio proceso de nacimiento como especie. Por tanto, esos seres habrían tutelado el proceso en ese salto que nadie acaba de explicar bien del paso al ser humano, ¿no? Por supuesto que sí, y además los textos explican como de alguna forma extraen el óvulo de una hembra neandertalensis, lo fertilizan con esperma Anunnaki, de tal manera que contenga el ADN de ambas especies, y lo vuelven a reimplantar en una neandertal. ¿Qué ocurre? Un intento tras otro, un fracaso tras otro, nacen bebés recubiertos de pelo, que gruñen, que no dan raciocinio, no dan destellos de raciocinio, y sobre todo no saben manejar correctamente las herramientas en las minas, no les sirven. Entonces lo que hacen es intentar algo nuevo. Cogen el óvulo de la neandertal, lo fertilizan y lo vuelven a reimplantar, pero esta vez en una hembra Anunnaki. Y ahí, según dicen los textos, ocurre el milagro. Aparece el Adamu. El Adamu, que significa el que como arcilla de la tierra es. Pero ni siquiera con este intento se consigue aún el Homo sapiens. Es después de muchas generaciones, de varios miles de años de procreación,
que, dicen los textos, se degrada el gen predominante Anunnaki, que es el que otorga la inteligencia, la consciencia al individuo. Se degrada y dice, y los hijos del Adamu se convierten en primitivos otra vez, vuelven al estado salvaje. Entonces es cuando, si la fase 1 había sido in vitro, la fase 2 de la creación humana sería a través de sexo directo. Es decir, Enki mantiene cópula con 2 hembras neandertalensis, con 2 hembras de esa versión mejorada del neandertal, y entonces de ahí sí, de ahí surgiría el Adapa, que significa el primer hombre, y Titi. De ahí, pues ya podríamos hablar de... Perfectamente.